Y llegamos a un punto. Buenas noches a todos. Es un placer poder estar con vosotros. Seguimos con la lógica del libro de los Hebreos. Ya sabemos mucho sobre él y llegamos a un punto que va a requerir nuestra atención porque es uno de los capítulos más, mejor dicho, menos entendidos desde la Reforma para acá. Y finalmente vais a ver que hay algunos pequeños problemas de traducción. Yo sé que esto es un problema para muchas personas cuando se dice que hay un problema de traducción, pero no olvidemos, los textos se escribieron en un idioma hace 2000 años y la historia de la traducción ha ido haciendo sus aportaciones. Con lo cual, con todo respeto hacia los traductores, nosotros no creemos en la inspiración de los traductores. Los traductores son filólogos, son especialistas en lenguaje, ¿vale? Y eso puede traer algún que otro pequeño problema, como vamos a ver en esta noche. El tema es los santuarios terrenal y celestial, Hebreos, una parábola. Así es como lo identifica el autor del libro, como una parábola. Eh, Si tomamos como base algunas de las cosas que hemos visto anteriormente, ¿eh? Simplemente como introducción para volver a situarnos un poco, ¿eh? Dice el versículo 6, capítulo 10 del libro, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el amor que mostrasteis hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Se dirige directamente a los que están volviendo hacia atrás, a los que están dejando de seguir a Jesús, pero que también nos sirve como aplicación a nosotros. El servicio a los demás forma parte del Evangelio, ¿eh? Eterno, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena seguridad de la esperanza, que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y el empeño heredarán la promesa. Así que vamos a entrar recordando que en el capítulo 7 veíamos el sacerdocio, capítulo 8 veíamos la alianza y el capítulo 9 vamos a ver los santuarios. Veis que es toda una lógica, ¿eh? Y en el 10 hablaremos del sacrificio. El texto nos va a ayudar a comprender algunos detalles importantes. Mirad, eh, cuando nosotros leemos los libros bíblicos con una estructura, estamos sujetando, o por lo menos esa es la intención, estamos sujetando nuestra lectura a tal y como lo escribió el autor humano, el autor inspirado por Dios. En este caso, encontramos 5 partes, una es muy pequeñita, que es el centro, pero fijaos la importancia mirándolo en conjunto. Después entraremos dentro. Empezamos hablando del santuario terrenal y su geografía. Hablamos del santuario terrenal y las instituciones de funcionamiento. Y el centro, para cambiar al celestial, es, pero el Mesías ya ha venido, o vino, se puede traducir igual. Entramos en el santuario celestial y el valor de ese santuario celestial. Veis que no está escrito con nuestra lógica, sino que está escrito con la lógica propia de los autores, en este caso como el autor de la carta. Y empezamos. La geografía. También dice, si os acordáis, el último versículo que leíamos del capítulo 8 era que al haber una nueva alianza se eliminaba la anterior. Por eso empieza, y la primera alianza tenía ritos y un santuario terrenal. Y ahora nos va a hablar en los versículos del 2 hasta el 5
que es una parte, porque no lleva ningún punto en todo ese párrafo tan largo, nos habla de la geografía. Geografía que conocía muy bien los destinatarios y que yo creo que nosotros somos más capaces a describir los tornillos y los colores de los tornillos y la medida de los tornillos del santuario eh, terrenal que la teología del santuario celestial. Pero bueno, vamos a recordar. Se instaló una primera parte en la tienda donde se hallaba el candelabro, la mesa de los panes, que se llama santo, literalmente santo, lo del lugar lo añadimos nosotros para situarnos. Detrás de la segunda cortina, segundo velo, se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, ¿eh? Que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Y encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Propiciatorio es un término que significa, se le da el nombre a la tapa del arca donde estaban los querubines, se llama propiciatorio, que significa, en griego, significa lugar de encuentro. Es algo muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque ahí la presencia de Dios se hacía visible y había un encuentro personal entre Dios, entre Yahvé y el sumo sacerdote. Por eso dice, cubría con su sombra el lugar de encuentro. Más no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Primero porque lo sabían de memoria y creo que nosotros esta parte también la conocemos de memoria. Y el funcionamiento. Dice, instaladas todas estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Aquí, de nuevo, volvemos a un tópico muy importante. El culto es hacia el templo y la alabanza es hacia la iglesia. ¿Eh? No sería correcto decir vamos el sábado al culto. Eso no es una terminología bíblica, es una terminología medieval. ¿Eh? Pero en la segunda parte entra solo una vez al año, en el día de las expiaciones, el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe de ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esta manera se da a entender por el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras existiera la de la primera alianza, mientras existiera la primera tienda. Y ahora aquí tenéis en pantalla una palabra, podéis mirar en vuestras versiones, las versiones todas ponen símbolo, pero aun pudiendo admitirlo, no va a dar todo el significado de la palabra que utilizó el apóstol Pablo al escribir. Todo es una parábola del tiempo presente. Es decir, ¿qué significa esto? La parábola es algo que Jesús utilizó muchísimo para explicar con acciones, situaciones, vivencias de la vida diaria para mostrar expectativas celestiales. Podéis recordar, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a 10 adolescentes que salieron a esperar al novio, por ejemplo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete. Bueno, pues lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el santuario del desierto o el templo de Jerusalén, que es lo mismo, es una parábola del santuario celestial, del verdadero, del que vimos que existió desde mucho antes de la creación y que finalmente es el que Moisés vio, Juan vio, y que finalmente nos sirve de... El autor de la carta no se dice que lo viera, pero sí que sabe mencionarlo muy bien. Entonces, dice, todo esto es una parábola del tiempo actual, del tiempo presente, en que se ofrecen dones, sacrificios, incapaces de madurar, la palabra perfeccionar, veis que la estamos traduciendo desde el principio como maduración, ¿eh? Es incapaz de madurar en su conciencia al que va a dar ese culto, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas
ofrendas de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. ¿Y cuándo llega el tiempo de la renovación? ¿Eh? Aquí lo tenéis. El centro de la estructura. Pero el Mesías ya ha venido, o ya vino, se puede traducir de las dos maneras. Y automáticamente el apóstol, siguiendo la lógica del pensamiento a la hora de escribir el libro, pasa al santuario celestial. ¿Veis un poco? Primero, geografía. Segundo, oficiantes. Y ahora dice que ya es el tiempo, porque el Mesías ya ha venido. Y va a pasar a describir la geografía y los servicios en ese santuario celestial. Pero antes me gustaría comentar con vosotros algo que a esta altura del libro ya es importante. Es muy importante. Y es lo que vamos a llamar, lo que yo le llamo ley del silencio. ¿En qué consiste? Fijaos, cuando se hace una comparación, el autor de Hebreos, en la segunda parte, solo menciona lo que cambia. Lo que no cambia no se menciona. Y esto es un recurso literario muy propio del mundo hebreo, que es muy concreto, que no se anda por las ramas, que no divaga con las ideas. Es decir, la ley del silencio es, ahora, en lo que tiene que ver con el santuario celestial, solo va a mencionar lo que cambia. Lo que no cambia, no se menciona. Y eso se puede aplicar a toda la segunda gran parte de la Biblia. Por favor, no olvidéis esto. No lo he explicado antes, tal vez mencionado, pero no lo he explicado, porque ahora estamos en la parte donde necesitamos saber lo que se queda y lo que desaparece. Y os hago una pregunta. Si yo creo en algo, ¿el silencio me permite dejar de creer en eso? No, tendrá que ser explicado. Entonces, ahora que entramos a esa segunda parte, por favor, pensemos. ¿Vale? Es decir, ¿qué va a cambiar? Lo que no cambie es exactamente igual. Lo que no cambia de la geografía sigue siendo igual. Lo que no cambia del servicio dentro del santuario sigue siendo igual. Lo que cambia se va a mencionar. Lo que no cambia no se menciona porque se queda como estaba. Y, si recordáis, ya se utilizó el modelo en Hebreos 7, hablando solamente de los aspectos que cambiaban en el sacerdocio. Veis que todas las veces que apareció la palabra ley, nosotros tuvimos que ajustarla al contexto. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de los sacerdotes, está hablando de las leyes de los sacerdotes, está hablando de las ofrendas. Es decir, lo que cambia se menciona, lo que no se menciona no cambia. Y ahora, empezamos por el santuario celestial, que una vez que el Mesías ha venido, y viene como qué, como sumo sacerdote de los bienes futuros. Fijaos, en cuanto a la geografía, ¿qué se menciona? Que es más grande, más perfecta y no fabricada por el ser humano y no es de este mundo. Con lo cual, todo queda igual a través de esa ley del silencio que estamos intentando explicar, exceptuando que es más grande, llega más a la plenitud, el hombre no interviene en su fabricación porque no está en nuestro planeta. Y aquí os voy a rogar, por favor, que abráis vuestra Biblia, la que tenéis en la mano, y vamos a leer, porque aquí hay que hacer una matización muy importante en el versículo 12. Es uno de los problemas de traducción que vamos a ver en esta noche. Las versiones normalmente, todas las que yo conozco, traducen de la siguiente forma.
por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado la eterna redención. Aquí se plantea un problema teológico muy grande con esta traducción. Si cuando Pablo está hablando, el sumo sacerdote celestial ya está en el lugar santísimo, es que no tuvo función en el lugar santo. Deja de tener valor Daniel 8, deja de tener valor Apocalipsis 13. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un santuario y otro? Los dos departamentos, no, eso no ha sido quitado. Es más grande, más perfecto, no es de esta creación. Por lo tanto, todo el grupo de Reina Valera, King James, etcétera, etcétera, todas las Biblias que vienen de la Reforma, han traducido incorrectamente este versículo porque no entienden la doctrina del santuario. Jesús, nosotros sabemos por Daniel 8, que entró al lugar santísimo a partir del año 1844. Y Pablo no escribe el libro en 1844, lo escribe en la primera mitad del siglo I. Con lo cual, la traducción correcta es que entró en el santuario. ¿De acuerdo? Esto es un matiz importante. ¿Sabéis? Este texto nos complica muchísimo la vida, tal y como está en la Reina Valera, a la hora de explicar el funcionamiento de Jesús dentro del santuario celestial. Porque repito la idea, si entró directamente al lugar santísimo, no hay ministerio en el primer departamento y entonces el santuario del cielo no es igual al santuario de la tierra. Tendría que haberlo especificado. Si tenéis alguna pregunta, por favor, después la planteáis porque creo que el tema es trascendental e importantísimo. ¿De acuerdo? Y entonces, y entró en el santuario una vez para siempre, no presentando, ¿veis? Ahora vienen de nuevo las diferencias. No presentando sangre de machos cabríos, ni de novillos, sino de su propia sangre. Y de este modo consiguió la eterna redención. ¿Eh? Y los versículos 13 y 14 es una vuelta a la comparación y dice, pues si la sangre de los machos cabríos, de los toros, las cenizas de la becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden de la purificación de la carne, de la humanidad, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. ¿Veis que aquí tenemos una puntualización? ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la geografía, lo tenéis más grande, más perfecta, no es obra del hombre, no está en este mundo. En cuanto a oficiantes, uno solo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no llevando la sangre que se utilizaba en la primera alianza, sino llevando su propia sangre. Y al no tener que repetir todo esto, se convierte en un estado definitivo. ¿De acuerdo? Cuanto más la sangre de Cristo, versículo 14, por el eterno Espíritu se ofreció a sí mismo, sin tacha, purificará de conciencia a las obras muertas. Mirad, aquí os traigo un pequeño esquema muy bonito. Lo he trabajado durante bastante tiempo, para que veáis de forma gráfica lo que estamos hablando. La primera alianza ¿eh? es mencionada en 9.1, el diseño en 9.2.5, oficiantes, sacerdotes y sumos sacerdotes, y el valor de la primera alianza. Era una parábola.
Si seguimos el esquema, tenemos el centro, la venida del Mesías, porque el ungido ya ha venido. Y así entramos en la segunda alianza, donde nos va a dar exactamente los mismos datos, pero ahora, a través de la ley del silencio, simplemente va a recalcar lo que es la diferencia. Los bienes que han llegado son definitivos, a diferencia de la primera alianza. En segundo lugar, nos habla del diseño. Lo hemos visto, más grande, más perfecto, nuestra tierra. Veis que tiene un esquema precioso. Es decir, aquí, para Pablo esto era muy normal, pero para nosotros no. Por eso tenemos que hacer hincapié en disfrutar de cómo se genera la formación en esta parte del libro de Hebreos. Entender esto, mis hermanos, es entender el plan de salvación, es entender el Evangelio eterno. En segundo lugar, perdón, en tercer lugar, nos habla del oficiante que entró en el santuario. Veis que es el versículo 12, el cual hemos corregido la traducción del grupo Reina Valera. Y finalmente, ¿cuál era el valor de la primera alianza? Pues lo hemos visto en el 9 y en el 10, pero aquí lo vemos en el 14. Ese valor es cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Veis? Repito, yo tengo que reconoceros que a mí esta estructura de esta parte es una de las cosas que más me han motivado en mi vida. La trabajé durante años hasta situarla así, porque creo que es importante. Primera alianza, segunda alianza. Y a través de la ley del silencio, aquí solamente se va a indicar lo que cambia. Lo que no cambia no se va a modificar. Ese es el principio fundamental de lo que estamos viendo en esta noche. ¿De acuerdo? Y ahora vamos ya hacia la última parte. El ungido es mediador de una nueva alianza. Y al igual que con el templo o los sacerdocios, no pueden convivir distintos sacerdocios ni distintos templos, tampoco pueden convivir distintas alianzas. Yo sé que alguien dirá, bueno, y hubo alianza con Noé, sí, sí, pero nosotros estamos hablando a la que tiene que ver con los templos, con los santuarios, ¿vale? Entonces, Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia prometida. El versículo 16 y 17 es una comparación entre un testamento, ¿eh? Pues donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor mientras el testador. Pues bien, ¿qué está diciendo aquí? Mientras estaba la primera alianza no existía la segunda, pero ahora que está la nueva alianza no puede existir. ¿Eh? Por eso todos aquellos que quieren volver, que no solamente son los judíos, hay mucho grupo mesiánico y cada vez más en Estados Unidos, que pretenden que se conviva con dos alianzas, pero eso en la Biblia no se encuentra. ¿De acuerdo? Por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de la sangre. También se inauguró. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, estamos hablando del libro del Deuteronomio, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos mezclada con agua, lana escarlata, esopo y roció el mismo, es decir, el libro y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Y si recordáis las palabras de Jesús, Jesús dirá, esta es la sangre de la nueva alianza. Mateo capítulo 26. Es decir, que el paralelismo está muy bien estructurado en la Biblia para que no nos confundamos de materia. ¿Eh? No se puede adorar en ningún templo hecho por mano humana en la nueva alianza. No se puede adorar en un templo donde haya sacerdotes humanos actualmente.
Y por supuesto ya, si se introducen imágenes, si se introducen ritos ajenos a la Biblia, ya todo eso es algo que es muy medieval y que nosotros deberíamos de superar ya. Si aún no lo hemos hecho, espero que sí. Igualmente, ¿eh? roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Y ahora de nuevo vuelve a aparecer la palabra ley que también tenemos que interpretar, como en todo el libro, y saber a qué se está refiriendo concretamente. Pues según la ley, veis que no lleva ningún modificante, casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿De qué parte de la ley está hablando? De la parte que indica que el derramamiento de sangre es lo que hace la remisión del pecado. Y así volvemos un poco a la idea original de hace ya algunos programas en las cuales decíamos ¿eh? que tenemos que tener en cuenta el valor pedagógico que tiene el libro frente a los que quieren volver hacia atrás, que sigue siendo el punto fundamental del estudio de todo el libro. Con lo cual, el santuario celestial también se inauguró con la sangre del Dios encarnado. Y a partir de ahí, si os fijáis, Pablo no ha hablado del atrio del santuario celestial, pero sí habla de la sangre que fue derramada, con lo cual queda implícito que el santuario, perdón, que el altar del santuario celestial fue el momento en el que Jesús murió. Y su sangre fue la que inauguró el santuario celestial, vamos, lo puso en funcionamiento, y a partir de ahí todo el ritual que se hacía en el primer santuario también se hace en el segundo, porque el segundo santuario también tiene leyes ceremoniales. Ese es un tema que no siempre manejamos con toda la dimensión, pero que es muy importante también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo termina? Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Pues según la ley, la ley de ese procedimiento que con la sangre se inaugura y se ungen los objetos, casi todo se ha purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Algunas versiones añaden pecado, pero en el texto griego no está la remisión de pecados. Con lo cual, mis hermanos, tenemos otro fundamento más. Tenemos el tercer fundamento. Ese tercer fundamento es un sacerdocio nuevo, una alianza nueva, un santuario nuevo y nos queda para el siguiente programa un sacrificio nuevo. Y así acabaremos todo el concepto donde se va a mencionar lo que se supera con la nueva alianza y no se va a mencionar lo que va a quedar igual que la anterior. Y así podremos eh, seguir avanzando en el gran concepto del plan de salvación. Es una pena que nuestros hermanos de corte evangélico no sean capaces, porque no lo fue en la Reforma, a ver un santuario con dos departamentos, con un ritual que funciona a partir de la cruz, sobre todo la resurrección, que es lo que permite transportar la sangre, y que finalmente el plan de salvación lo tenemos a nuestra disposición por el compromiso que el resucitado tiene con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir profundizando en un tema tan importante como este.